Bienvenido al workshop de ventilación mecánica. Hoy vamos a hablar sobre anatomía de los respiradores. Mi nombre es Leandro Seoane. Empecemos con una reseña histórica. La epidemia de la poliomielitis y las guerras mundiales iniciaron este campo. Drinker y Harvard en 1929 crearon el pulmón de acero o el pulmotor a presión negativa alrededor del tórax. En 1950 llega en Argentina también por la epidemia de polio al Hospital Muñiz, y en el 1956 se inaugura también en Argentina el Centro de Rehabilitación María Ferrer. Estos son unos respiradores precarios de presión negativa con el diseño inicial de Drinker y Edgar de 1929. Una caja cerrada donde salía la cabeza por un orificio y un motor que generaba presión negativa para poder expandir el tórax. Estos son los pulmotores, los respiradores, los pulmones de acero del año 1950. Fíjense cómo el paciente sacaba la cabeza por un orificio y también tenía un espejo arriba para que pudiera ver un poco todo el movimiento de la sala. Quedaba herméticamente cerrada y un motor a presión negativa generaba expansión del tórax de forma cíclica. Esto es una foto del Hospital Los Amigos en California, también en la epidemia de la polio en 1953. Vamos a hablar de dos temas en esta charla de hoy sobre la anatomía interna de los respiradores y la anatomía externa. Empezamos con lo primero, anatomía interna. Están las características generales, es decir, la ventilación puede ser invasiva o no invasiva. La ventilación puede ser por presión positiva o presión negativa. Y después están los parámetros de la ventilación mecánica. Es decir, tiempo de la fase inspiratoria-expiratoria, el volumen corriente o volumen tidal, el flujo, que es la velocidad como se suministra el volumen al paciente, y la presión, es decir, cuál es la presión que se alcanza dentro de la vía aérea. Esos son los 4 parámetros de la ventilación mecánica. Bien, inicialmente pensar que existe la ventilación no invasiva, como se visualizan en las fotografías, donde hay diferentes aparatos específicamente diseñados para la ventilación no invasiva, y si no, los mismos respiradores que se utilizan para ventilación invasiva sirven perfectamente bien, hoy por hoy, respiradores multiprocesados sirven muy bien para la ventilación no invasiva. Y después está la ventilación positiva, invasiva, donde se realiza una intubación orotraqueal, se le coloca un tubo orotraqueal en la tráquea del paciente, de esa forma se lo seda, se lo ventila mecánicamente para mejorar los parámetros de oxigenación del paciente cuando lo requiera. Esta es la ventilación negativa, ya más moderna, donde prácticamente tiene uso domiciliario en enfermedades neuromusculares, y si ven el dispositivo es una cámara que se sella de forma completa, donde sale la cabeza, y un aparato genera también la presión negativa sobre todo el cuerpo y genera una insuflación de la caja torácica de forma cíclica. Ahora vamos a hablar de las variables en la ventilación mecánica. Está el trigger, que es el inicio de la inspiración, que puede ser por tiempo o disparado por el paciente. Está el control inspiratorio, que puede ser generado por presión o generado por volumen. El ciclado, que representa el fin de la inspiración, que puede ser por presión, por volumen, tiempo, flujo, o control de la fase, y control también de la fase expiratoria, como es la PIP.
Vamos a hablar ahora del trigger. El comienzo de la inspiración puede ser gatillado por el tiempo, como en la ventilación controlada. Puede ser también gatillado por el paciente, es decir, por presión, donde la presión negativa que genera el paciente con un esfuerzo inspiratorio gatilla el inicio de la inspiración. Y si no, puede ser por flujo, es decir, el flujo del paciente gatilla la inspiración del ciclo respiratorio. Esta es una forma más sensible. Después está el control de la fase inspiratoria, que puede ser respiradores generados de presión, como el volumen suministrado dependerá del sistema respiratorio y de la presión preseleccionada. Las ventajas que tiene este control por presión es que minimiza siempre el riesgo de barotrauma. Y después tenemos los respiradores generados de volumen, también llamados por flujo, es decir, control por volumen. Significa que proporciona el mismo volumen seteado al paciente aunque cambien las condiciones tóraco-pulmonares. Tiene las ventajas que mantiene de forma invariable el volumen tidal que se presetea. Bien, después está el ciclado, es decir, el fin de la inspiración. Como el respirador se da cuenta que termina la inspiración y tiene que abrir la válvula expiratoria para comenzar la expiración. Bien, puede ser por tiempo, ¿no? Esto se da en la ventilación absolutamente controlada. Por ejemplo, si pusimos una frecuencia respiratoria de 10 por minuto, es una respiración entonces cada 6 segundos. Por lo tanto, la inspiración va a durar 3 segundos y la expiración va a durar otros 3 segundos. Puede ser por presión el ciclado, es decir, alcanzar una presión programada, finaliza entonces la inspiración y comienza la expiración. Puede ser por volumen, lo mismo, se alcanza un volumen preseteado y al final se abre la válvula expiratoria. Y si no, por flujo. Por ejemplo, en algunas modalidades, como la ventilación de soporte, cuando disminuye el 25% del flujo inicial, finaliza entonces la inspiración. Vamos ahora al control de la fase expiratoria, que básicamente es la PIP, es decir, presión positiva al final de la expiración. Entonces, la PIP, como les decía, recluta el volumen pulmonar y mejora la oxigenación, disminuye el trabajo respiratorio del gatillado del respirador cuando hay autopip, mejora la hemodinamia al disminuir la precarga y la poscarga del ventrículo izquierdo. Entonces fíjense en este gráfico donde tenemos un gráfico sobre presión-tiempo, por lo cual acá empieza de cero toda la fase inspiratoria, un pico máximo, una meseta, y luego la fase expiratoria que llega a cero. Cuando nosotros le ponemos PIP al respirador, estamos poniendo una presión que se opone a la expiración. Entonces ya directamente cuando empieza la fase inspiratoria, ya arranca con una presión, ¿no es así? Por lo cual aparece la fase inspiratoria y después aparece la fase expiratoria. No llega a cero porque el respirador le está mandando una presión positiva constante al final de la expiración. Esto genera entonces esos 4 beneficios que vimos recientemente, aumentando la aireación de los alvéolos y generando una mejor hematosis. Entiendan un poco más, en esta diapositiva se ve como acá un alvéolo de un pulmón sano se insufla y se desinfla de características normales. Pero si el pulmón es restrictivo, el alvéolo no llega a obtener el diámetro de un alvéolo de pulmón normal, sino es un alvéolo que tiende a colapsarse. Entonces, si a este pulmón restrictivo le ponemos PIP, fíjense cómo prácticamente el pulmón el alvéolo tiende a distenderse y evita entonces el colapso por esta presión positiva continua.
Bien, de los principios generales para la práctica de ventilación mecánica, primero tenemos que pensar que antes de intubar al paciente, consideremos la ventilación mecánica no invasiva, sobre todo para los pacientes con reagudización de POC o edema agudo de pulmón. Hay que hacer una programación del respirador y esta programación es dinámica, no es estática, no es que colocamos el seteo inicial del paciente y el respirador continúa solo. Los objetivos de la ventilación mecánica es tener una PO2 mayor a 70 milímetros de mercurio, con una saturación de oxígeno mayor de 90, un pH adecuado entre 7,25 a 7,50. La PCO2 no es un objetivo primordial, a no ser que modifique mucho y baje mucho el pH sanguíneo. Con respecto a la distensión alveolar, genera una injuria pulmonar y un barotrauma asociado a RM. Por lo tanto, lo que hay que tratar es que la presión estática o la plató no debe superar los 30 centímetros de agua. Esto lo dijo en su momento en múltiples artículos el doctor Tobin. Bueno, en esta diapositiva de curva presión-tiempo, donde acá está la presión y en las abscisas está el tiempo, vemos cómo un ciclo de la ventilación mecánica genera una presión muy importante que llega a un pico elevado, por lo cual se le llama presión pico. Después el respirador sigue mandándole aire al paciente, pero baja un poco la presión, esto se llama presión estática o la presión plató, y después viene la fase expiratoria donde se abre la válvula y el volumen sale espontáneamente. Eso quiere decir entonces que la presión positiva dentro de una curva de presión-tiempo tiene dos tipos de pico, presión pico y la presión estático plató. Lo que decía Tobin, que para evitar injuria pulmonar o barotrauma no debería la presión estático plató superar los 32 centímetros de agua. De esta forma entramos a lo que se llama compliance o distensibilidad, donde es la relación entre el volumen que nosotros le damos al paciente a través del respirador y la presión que genera. Por lo cual es la presión necesaria para lograr un cambio de volumen. La cuenta está aquí, compliance, es la diferencia de volumen por la diferencia de presión. Entonces, voy a presentar que hay dos tipos de compliance. Una es la dinámica, que es la que representa la distensibilidad de las vías aéreas, donde la cuenta entonces es el volumen tidal dividido la presión pico, como vimos en la diapositiva anterior, para un normal de mayor de 22 de compliance. Después, entonces, está la compliance estática, que es la distensibilidad pulmonar, la distensibilidad de los alvéolos, donde la cuenta es el volumen tidal dividido la presión estática. Por lo cual, esta distensibilidad normal, esta compliance normal, tiene que ser mayor a 40. Bueno, dentro del reglamento de los principios generales de ventilación mecánica, tenemos que entender que el volumen tidal que nosotros seteamos al respirador tiene que ir de 6 a 8 mililitros por kilo. La frecuencia respiratoria inicial va de 10 a 14 ciclos por minuto. La velocidad de flujo, es decir, a qué velocidad le mandamos todo el volumen, tiene que ir más o menos seteado en el respirador de entre 60 a 90 litros por minuto. También está la onda de flujo, que la onda de flujo tiene que ser de forma desacelerada, que es lo más fisiológico, ¿sí? Como vemos aquí a la derecha. Después está la sensibilidad, que nosotros seteamos en el respirador, es decir, que nosotros tenemos que dejar que el respirador sea muy sensible a los pequeños movimientos respiratorios del paciente, por lo tanto hay que setearlo en la sensibilidad máxima, que es 0,5 centímetros
de agua o 1 litro por minuto, de acuerdo a la escala que utilizamos. Y después la fracción inspirada de oxígeno, que para recordar, fracciones inspiradas de oxígeno mayores al 60% ya empiezan a ser tóxicas. La PIP, como ya habíamos hablado, que es la presión expiratoria final de la expiración, tiene que estar seteada de 5 a 10 centímetros de agua como un seteo inicial. También es importante setear las alarmas. Una de las alarmas que tenemos que setear es la presión máxima en la vía aérea, que tenemos que ponerla en una presión de 40-50 centímetros de agua. Esto es para proteger y evitar un barotrauma. También hay que setear la presión mínima de vía aérea, entre 5 a 8 centímetros de agua. Esto es para evitar que el paciente, si se desconecte, que fallezca hipóxico, es decir, tiene que haber una alarma de desconexión. Y después también una alarma de volumen mínimo de 300 a 500 mililitros, es decir, esto va a ayudar a detectar si hay fugas de aire en la tubuladura. En este caso tenemos un gráfico donde vamos a ver específicamente lo que se llama flujo desacelerado. Entonces tenemos un primer gráfico de presión tiempo, como lo habíamos marcado, donde acá está la fase inspiratoria, en este caso hay un solo pico de presión y después aparece la expiración. Acá en la gráfica de abajo, que es la curva justamente de flujo tiempo, vemos como el flujo es desacelerado, es decir, le da mucho volumen de entrada, pero el flujo es desacelerado, por lo cual esto representa la inspiración y vean cómo acá en la expiración nuevamente expira rápidamente el paciente y llega a cero. Con respecto a esta curva de flujo, nosotros vemos acá esta circunstancia donde el flujo es muy alto, empieza a desacelerar, pero ¿qué pasa? Acá no llega a cero y de repente empieza la expiración. El flujo inspiratorio no retorna a cero, lo cual implica que hay un tiempo inspiratorio que es insuficiente. En este caso tenemos la misma gráfica de una curva de flujo-tiempo, por lo cual vemos que acá sí, el flujo desacelerado llega en la inspiración a cero y después empieza la expiración. Pero ¿qué pasa? En este caso, en la expiración no llegó a cero y nuevamente aparece un ciclo ventilatorio. ¿Sí? Por lo cual, esto indica que hay un tiempo insuficiente en la expiración. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a equivaler con el tiempo a atrapamiento aéreo dentro del pulmón, generando autopip. Esta es otra curva, que es curva de presión-volumen, o también llamado loop, donde significa que acá el respirador le manda volumen, por lo cual acá aparece un primer punto de inflexión, que es la apertura de los alvéolos que están colapsados. Sigue entrando el volumen al paciente, por lo tanto también aumenta la presión. Pero llega un momento que aparece demasiada presión con muy poco volumen, por lo cual esto se llama punto de inflexión superior, que esto habla de ya una sobredistensión alveolar. Por lo cual, cuando nosotros vemos en la gráfica este punto de inflexión superior, ojo que estamos sobre extendiendo los alvéolos. Y después viene la fase expiratoria. Aquí estamos viendo este loop que se desvía hacia la derecha. Eso significa que el pulmón disminuye su compliance, es decir, su distensibilidad, es decir, se vuelve más rígido, por lo cual entonces el pulmón tiende a ser más sensible a la injuria pulmonar y al barotrauma. La desviación a la izquierda, es decir, si este loop se va hacia acá a la izquierda, equivale a que el pulmón es más complaciente, tiene una mejor distensibilidad. En este gráfico que les puse, que en la primera parte superior aparece un loop y el segundo gráfico acá abajo aparece un gráfico de presión-tiempo.
Entonces fíjense cómo les había marcado el punto de inflexión inferior, que es cuando empiezan, donde los alvéolos colapsados empiezan a abrirse, y acá el punto de inflexión superior, donde yo les había dicho que acá hay ya una sobredistensión, donde pequeña cantidad de volumen genera muchísima presión. Este punto, llamado punto de inflexión superior, nos sirve para definir y decir, bueno, no debemos poner en un respirador una PIP mayor a este punto de inflexión superior, porque ahí sí tenemos un grave problema de generar un barotrauma, ¿sí? Entonces, si ese punto de inflexión superior está en 14, bueno, no deberíamos poner más de 14 de PIP. Ahora pasamos a ver los modos de la ventilación mecánica. Hay muchos modos de ventilación mecánica. Está el asistido controlado, la ventilación controlada por volumen, la ventilación controlada por presión, la modalidad CPAP o BiPAP, la presión de soporte, la ventilación mecánica intermitente sincronizada. Bueno, vamos a ver los modos ventilatorios más frecuentes. Hablemos de la modalidad más utilizada, que es la asistido controlada, que se emplea en los pacientes que presentan un aumento de las demandas ventilatorias, entonces hay que sustituir de forma completa la ventilación. Permite iniciar al paciente el ciclado del ventilador partiendo de un valor prefijado de frecuencia respiratoria que asegura, en caso de que éste no realice esfuerzos inspiratorios, la ventilación del paciente. Para que esto suceda, el valor del trigger o la sensibilidad deberá estar fijado en un nivel ligeramente inferior al del autociclado del respirador. La función de cuál sea la variable que prefije en el ventilador, la modalidad asistida controlada puede ser más controlada a volumen o más controlada por presión. Bueno, la modalidad asistido controlada puede ser controlada por volumen. El modo limitado por volumen y ciclado por tiempo, es decir, por frecuencia respiratoria. Se setea el BT, la frecuencia respiratoria, el flujo, la PIP, la FIO y la sensibilidad. Con el esfuerzo inspiratorio se puede gatillar el ciclo, es decir, a través de presión o por flujo. La modalidad es la más frecuente de la ventilación mecánica asistida controlada. En este gráfico de ventilación controlada por volumen, el BT es fijo. Entonces, lo que nosotros prefijamos en el paciente es el BT, la frecuencia respiratoria y la FIO. Vemos acá en la curva de presión-tiempo, donde la fase inspiratoria aparece aumento del volumen y por lo tanto aumento de la presión con la presión pico y la presión plató, y después viene la fase expiratoria. Por lo tanto, esto es fijo. El BT es fijo y la relación IE también es fija. Acá estamos viendo el monitor de un respirador, por lo cual está en la modalidad ventilación controlada por volumen. Entonces, acá arriba está seteado lo del respirador y acá está abajo lo que sensa del paciente. Entonces está ventilado con 500 de volumen, 14 de frecuencia respiratoria, con una FIO de 35. ¿Y qué es lo que pasa? Acá vemos la curva de presión-tiempo, la curva de flujo-tiempo, y vemos entonces todo una presión pico inspiratoria y después vemos la expiración. Fíjense que el paciente también expira los 500 mililitros y está absolutamente acomodado a la misma frecuencia respiratoria. Entonces, esta modalidad es la ventilación controlada por volumen. Está también la modalidad de ventilación controlada por presión, donde es un modo limitado por presión y ciclado por tiempo, es decir, la frecuencia respiratoria. El paciente llega a la presión preestablecida. No se regula el BT, es decir, el BT tiene una cierta variabilidad y se setea la frecuencia respiratoria, la FIO, la sensibilidad y las dos presiones, tanto la presión pico como la PIP. Entonces, para que veamos un cuadro
representativo de una ventilación controlada por presión, donde decía que el VT es variable. Por lo tanto, acá en una curva de presión-tiempo, vemos que la presión es una presión continua. Hasta esa presión preseteada, el respirador le va a dar el volumen adecuado. Esa es la fase inspiratoria y acá aparece la fase expiratoria. En esta modalidad asistido controlado, el paciente puede estar con una sedación leve, por lo cual permitimos que el paciente genere un esfuerzo inspiratorio, por lo cual el respirador lo sensa, entonces de esa manera comienza un nuevo ciclo. En este gráfico vemos que todos los ciclos respiratorios están censados, por lo cual dispara el ciclo respiratorio. Por lo tanto, como todos los ciclos están disparados por el propio paciente, decimos que prácticamente esta es una ventilación asistida. Pasamos a otra modalidad que es la ventilación de presión soporte. Es una modalidad asistida, limitada a presión y ciclada por flujo, que modifica el patrón ventilatorio espontáneo, es decir, disminuye la frecuencia respiratoria y aumenta el volumen circulante. El ventilador suministra una ayuda, es decir, asiste a la ventilación espontánea del paciente, programada a partir del nivel de presión de soporte. La presión se mantiene constante durante toda la inspiración y el flujo disminuye progresivamente hasta alcanzar el nivel, que es el 25%, que permite el inicio de la expiración, es decir, está ciclado por flujo. Esta modalidad de soporte es ampliamente utilizada, ya que permite sincronizar la actividad respiratoria del paciente con el ventilador. Preserva el trabajo respiratorio y reduce la necesidad de la sedación, facilitando por lo tanto la desconexión de la ventilación mecánica o el winning. Se setea la presión máxima, es decir, la presión de soporte, la PIP, la FIO y la sensibilidad. Ayuda a superar la resistencia del tubo y sobre todo de las tubuladuras que más o menos representan una presión de 8 a 12 centímetros de agua, esa presión que genera la resistencia para superar las tubuladuras esas. Bueno, ahora vemos otro modo de ventilación mecánica, que es la presión positiva bifásica en la vía aérea, el llamado BiPAP. Es un modo ventilatorio que está limitado por presión y ciclado por tiempo, en el que dos niveles diferentes de presión alternan con intervalos de tiempo preestablecidos. Permite la respiración espontánea del paciente en cualquier momento del ciclo respiratorio. Los parámetros que programamos son la FIO, la sensibilidad o el trigger, dos niveles de presión, como decíamos, inspiratorio y expiratorio, o la PIP, el tiempo inspiratorio y la frecuencia respiratoria de respaldo. Los parámetros a vigilar es el volumen tidal inspiratorio, expiratorio y la frecuencia respiratoria total. Se utiliza como modo de winning o para ventilación no invasiva. Otra modalidad ventilatoria es la presión positiva continua en la vía aérea, el llamado CPAP. Esta es una modalidad de respiración espontánea con PIP, en la cual se mantiene una presión supraatmosférica durante todo el ciclo respiratorio. El flujo debe ser alto para garantizar un aporte de gas elevado, superiores a los requerimientos del paciente, y las oscilaciones de presiones pequeñas para no provocar trabajo respiratorio excesivo. Hay dos formas de practicarla, una es a través de un ventilador mecánico con válvula de demanda y otra forma es con un sistema de flujo continuo que necesita caudalímetros de alto débito y un balón tipo reservorio de gran capacidad para estabilizar el flujo y la presión y amortiguar sus variaciones. Esta se utiliza entonces como una modalidad ventilatoria mecánica no invasiva. Para que vean acá el sistema de CPAP no invasivo, tenemos entonces acá el sistema, la tubuladura de alto flujo, acá está el balón reservorio,
por lo cual acá ingresa el alto flujo al paciente con una máscara que coapte perfectamente bien, y esta es una válvula de PIP, una válvula expiratoria que puede ser fija o variable. Acá tenemos otro dispositivo de CPAP, donde en el dispositivo se le controla con una perilla el flujo inspiratorio y la fracción inspirada de oxígeno. Está la tubuladura por la cual entra acá el flujo a alta presión hacia la máscara, y acá está de vuelta la válvula expiratoria. Bueno, vimos la anatomía interna de los respiradores, ahora vamos a ver la anatomía externa. Lo primero de todo es presentarle los manómetros. En este caso está aquí en esta foto el manómetro de oxígeno, por lo cual tiene 1/4 de pulgada, siempre tiene una perilla verde, y el cual hay que, para conectar el manómetro hacia la pared, hay que empujar fuerte, y después hay que hacer un sistema circulatorio de forma horaria, es decir, como cerrando la válvula para que ésta se abra. Por lo cual, una vez cuando ésta se abre, el aneroide acá marca la presión y no tenemos que superar los 5 torr, o bueno, no llegar a la marca roja. Bueno, todos los respiradores tienen una entrada de oxígeno y una entrada de aire comprimido. En este caso estamos viendo el manómetro de aire comprimido, que en este caso es de 3/4 de pulgada y funciona de la misma forma, de forma antihoraria, es decir, cerrando la válvula se abre. Y también no hay que subir más de 4 a 5 torr. También acá al lado tenemos un flumíter, que es de aire comprimido, que el cabezal es exactamente igual de uno del otro, pero este de la derecha se utiliza para hacer, por ejemplo, nebulizaciones en pacientes EPOC, retenedores, donde se prefiere nebulizar con aire comprimido y no con oxígeno. Todos los respiradores en su parte trasera tienen las entradas de las tubuladuras de los gases. Recuerda entonces que el del oxígeno es de 1/4 pulgada, y el de aire es de 3/4 pulgadas. Fíjense la diferencia, o sea, no hay posibilidad de conectar la tubuladura de aire comprimido dentro del oxígeno, o al revés, del oxígeno al aire comprimido. Vamos a hablar ahora de las interfaces, que las interfaces representa todo lo que está entre el respirador y el tubo orotraqueal del paciente. Entonces tenemos los humidificadores de agua caliente, que son los más utilizados en terapia intensiva, generan la humidificación al 100% de las tubuladuras y también mantienen una temperatura entre 31 a 35 grados centígrados. Están colocados los humidificadores en la tubuladura inspiratoria. Requiere siempre de agua estéril. Y después están los intercambiadores de calor y humedad, el Heat Moisture Exchange, los HMD llamados, que son narices artificiales colocados en el tubo en I generalmente, y contiene un material hidrófobo que retiene el calor y la humedad de los gases expirados del propio paciente. Son en general antibacterianos y no están indicados en pacientes que tienen grandes secreciones respiratorias porque se tapan rápidamente. Bueno, entonces acá vemos las diferentes narices. Puede haber simplemente filtros, o si no, filtros con HMD, ¿no? Entonces pueden ver los diferentes tipos de filtros antibacterianos, como se muestra también acá, y después otros circuitos también de aspiración, circuitos cerrados de aspiración de secreciones de paciente. Estos son entonces los humidificadores. Como les decía, se mantiene la temperatura entre 31 a 37 grados centígrados, donde se le pone en el vaso agua estéril, y en este caso ven acá un Neumovent con el humidificador y acá el agua estéril.
Bueno, en 1953 se desarrolla este primer respirador mecánico, el Engstrom, que daba volúmenes determinados a través de un émbolo que tenía en su interior. Años más tarde se desarrolla a través de la empresa Bennett el MA1, que es un desarrollo básicamente el mismo del Engstrom con un émbolo que generaba volumen respiratorio, que es este que estaba acá, pero con ya una biotecnología más desarrollada, ¿no? Eso pues evoluciona, los Bennett, en este caso los 7200 por los años 2000, y en el 2020 los Puritan Bennett con el desarrollo del respirador 980. También encontramos respiradores microprocesados que son de traslado, en este caso de marca Univent, donde perfectamente podemos controlar el modo de ventilación mecánica, la fracción inspirada de oxígeno, el volumen tidal, la relación IE, la frecuencia respiratoria, y colocarle manuales y alarmas, y encima tener curvas. Otras marcas de respiradores de traslado microprocesados son los Draeger, como el Oxylon 2000, muy utilizado y de fácil manejo, donde también se puede setear la modalidad ventilatoria, la PIP, la alarma de presión máxima, la relación IE, la frecuencia respiratoria y el BT, con una pequeña pantalla donde marca diferentes parámetros, al igual que el aneroide de presión máxima. De fácil también manejo, liviano, y en los costados se visualiza cómo se coloca la tubuladura inspiratoria y bueno, también las diferentes tubuladuras donde están conectadas con la válvula expiratoria. Ahora acá les presentamos el Neumoven Graf, que es una invención argentina, donde la fábrica se encuentra en Córdoba, que son respiradores que ustedes seguramente ya los conocen, de fácil manejo, microprocesados y de alta resistencia. Acá tenemos uno de ellos, donde es muy fácil el seteo. Tenemos también el Neumoven Graf Net, que ya son respiradores un poco más modernos, también de la misma empresa Tecme, que se fabrica, como les decía, en Argentina, en Córdoba, y abrieron una también fábrica en Estados Unidos. Estos respiradores, los GrafNet, tienen una pantalla de 12 pulgadas con curvas y loops de muy buena definición. Tienen también mecanismos de compensación y medición de fugas en todas las modalidades.
regulación del volumen tidal de acuerdo al peso corporal del paciente, corrección del volumen de acuerdo a la compliance del circuito. Mediante el capnógrafo, el respirador GraphNet provee información sobre el espacio muerto anatómico, la CO2 expirada, la tasa de eliminación de CO2, bueno, y ventilación alveolar y otros tantos parámetros. Dentro del menú de mecánica respiratoria cuenta con la incorporación del cálculo del espacio muerto fisiológico, bueno, mediante diferentes ecuaciones. Y también tiene otros modos como el volumen control regulado por presión, es decir, el PRBC. Esta es la pantalla del Nemoven Graph, donde se visualiza muy bien acá todos los parámetros que nosotros le ponemos al respirador, es decir, la FIO, el tiempo inspiratorio, la relación IE, la frecuencia respiratoria, el volumen tidal, el volumen minuto, la sensibilidad o el trigger. Entonces acá aparece en los valores inferiores de la pantalla, y en los valores superiores de la pantalla son los valores del paciente, es decir, nosotros le pusimos 400 de volumen y bueno, específicamente el paciente estaba movilizando 413 de volumen, con los valores de alarma de presión mínima y en este caso presión máxima, y diferentes pantallas como este gráfico, que es el gráfico de loop, donde está el punto de inflexión inferior y el punto de inflexión superior, como ya lo explicamos en diapositivas previas. En la parte de atrás se visualiza muy bien bueno, el botón de encendido, el cooler, la alimentación, que puede ser 220 o 110, y bueno, como les decía, las mangueras de los gases, como el de aire comprimido y el de oxígeno, que obviamente no son intercambiables porque uno tiene un cuarto pulgada y otra tiene medio pulgada de diámetro. Buenos días a todos. Vamos a proceder al armado del ventilador Nemoven Graph. Primero, conectar a la fuente de alimentación de energía. Posteriormente, conectar a la fuente dispensaria de aire comprimido de oxígeno. Colocar los manómetros entre 3 y 4 bares de presión. Posteriormente, dar inicio al ventilador presionando la tecla de ON. Bien, posterior a eso vamos a proceder al armado del circuito, ¿sí? En el armado del circuito tengo una rama inspiratoria, tengo una rama expiratoria, ¿bien? Para lo cual vamos a tener que ubicar un humidificador, un HMEF, ¿sí? O un filtro viral y bacteriano en la rama expiratoria. Posterior a eso, tomamos la tubuladura del circuito de anestesia, ¿sí? Una tubuladura doble rama sin trampas de agua, y procedemos a conectar una en la rama expiratoria y el otro extremo en la rama inspiratoria. Posterior a eso, en la I de la tubuladura vamos a colocar el otro filtro HMF. Una vez colocado ese filtro, pasamos a conectar el circuito cerrado de aspiración. Una vez conectado todo eso, nos aseguramos que las conexiones se hayan hecho de la forma correcta, reaseguramos todo y procedemos a conectar al tubo del paciente. Recuerden que en el ventilador, si contamos con un sensor de flujo de oxígeno, lo debemos conectar. Acá va la tubuladura que va al paciente, y también la válvula expiratoria debe estar correctamente conectada. Acá hay una membrana que no debe estar plegada, y hay dos pequeñas tubuladuras que se conectan de esa forma, que son sensores de presión. El sensor de flujo de oxígeno. Buenas tardes, vamos a proceder al armado del ventilador Puritan Bennett 840. Primero tenemos que chequear la conexión a la fuente de energía, chequear la conexión a los manómetros
de oxígeno y de aire comprimido, chequear que la presión sea la adecuada de 3 a 5 bares de presión. ¿Bien? Posteriormente pasamos a iniciar con el botón de encendido, el cual funciona también como botón de stand-by. Tengo una rama inspiratoria y una rama expiratoria. Vamos a colocar en la rama inspiratoria el filtro viral. Posteriormente, en la rama expiratoria vamos a colocar el filtro correspondiente. Dicho filtro se va a conformar de una parte de filtro y vaso colector en el caso de que caiga algún tipo de fluidos. Para lo cual vamos a utilizar una tubuladora doble rama, la cual se colocará una en la rama inspiratoria y la otra en la rama expiratoria. Posterior a eso vamos a colocar un filtro HMF, ¿sí?, el cual se coloca en el extremo distal de la tubuladora. Posteriormente conectaremos el circuito cerrado de aspiración y de ahí al tubo orotraqueal del paciente. Reglamento para intubar y ventilar un paciente. Antes entonces de intubar tenemos que prender el respirador, verificar los aneroides que estén entre 4 a 5 torr cada uno, tanto el de oxígeno como el de aire comprimido. Hay que setear el respirador inicialmente como si fuese un pulmón normal, es decir, 500 dBT, 14 de frecuencia al 100% y 0 de PIP, y recordar de setear también las alarmas, tanto la alarma de presión máxima como de presión mínima, y también la alarma de volumen mínimo por si hay pérdidas de aire y de flujo por la tubuladura. Y también tenemos que comprobar el ciclado, que perfectamente se puede conectar un guante estéril al final de la tubuladura y de ahí comprobar que cicle correctamente el ventilador. Vamos a la segunda parte del reglamento de la intubación y ventilación mecánica. Una vez que intubamos el paciente, deberemos verificar la entrada de aire de forma correcta, es decir, primero en el epigastrio para ver si hay algún gorgoteo. En el caso que lo haya, el paciente está intubado de forma incorrecta en la vía digestiva, hay que retirar y tirar y cambiar el tubo orotraqueal. Después verificamos la entrada de aire en el vértice izquierdo. Si aquí no ocultamos la entrada de aire, probablemente esté intubado selectivamente en el bronquiofuente derecho, por lo cual ya le decimos al operador que retire unos 2 centímetros el tubo orotraqueal. Si así fuese, entonces que escuchamos aquí, pasamos nuevamente al vértice ahora, vértice derecho, para ocultar la entrada de aire. Verificar la altura del tubo orotraqueal. Acá sí o sí no nos queda otra que hacer una radiografía y verificar la altura. Acuérdense que de la carina tiene que estar más o menos 2 centímetros por arriba el tubo orotraqueal. Si hacemos la radiografía y vemos esta circunstancia, donde acá se ve el pulmón de forma correcta, quizás alguna neumonía acá con un infiltrado, pero acá vemos un velamiento completo del pulmón y significa que está totalmente atelectasiado. ¿Por qué? Porque el tubo orotraqueal está intubado selectivamente dentro del bronquiofuente derecho, por lo cual el bronquiofuente izquierdo quedó ocluido y por lo tanto atelectasia el pulmón. Aquí es cuestión de retirarlo, en este caso quizás unos 3 a 4 centímetros para que se visualice bien por arriba de la carina el tubo. La tercera parte del reglamento habla que a los 30 minutos tenemos que hacer un estado óseo de base a través de la punción arterial radial
y anotar la ventilometría de esta forma, ¿no? El primer número es el VT, el segundo es la frecuencia respiratoria, el tercero es la FIO y el cuarto es la PIP. Y ajustar ventilometría. De acuerdo a este estado de óxido base, ajustamos ventilometría porque, como dijimos, es una modalidad dinámica de asistir al paciente. Bien, y ahora hablando un poco sobre las complicaciones de la ventilación mecánica, tenemos la ruptura alveolar, es decir, por un volutrauma o barotrauma, es decir, por volumen o por presión, neumonías asociadas a la ventilación mecánica, lesión pulmonar difusa por daño alveolar difuso o displasia broncopulmonar, y deterioro hemodinámico por reducción del retorno venoso por la presión positiva. En este caso tenemos una radiografía donde los pulmones se lo ven muy comprometidos, con un gran distrés respiratorio, pero asociado tenemos un barotrauma donde justamente este pulmón restrictivo y rígido son más sensibles a generar ruptura alveolar, por lo cual tenemos un neumotórax del lado derecho. En este caso hacemos una radiografía focalizada específicamente al vértice del lado izquierdo, por lo cual lo que vemos perfectamente bien cómo se ve la línea del pulmón, es decir, cómo tiene aire, cómo tiene neumotórax este paciente. También por ecografía podemos determinar neumotórax, que como les decía puede estar asociado a barotrauma por la ventilación mecánica o después de haberle colocado una vía central a nuestro paciente, ¿no? A nivel yugular o subclavia. Los signos que vamos a ver es ausencia del deslizamiento pulmonar, es decir, el sliding, que acá está tocando las dos pleuras, la parietal y la visceral, y se puede visualizar en modo B con un traductor planar o sino también con un traductor convexo. Entonces, cuando tenemos neumotórax, ya no se visualiza como se ve hacia la derecha la imagen del mar y la playa, sino se visualiza todo un signo de la estratosfera o código de barra. Bien, aquí se ve muy bien entonces el sliding, es decir, existe entonces una pleura visceral y parietal que están tocándose uno contra la otra. Ese era el pulmón izquierdo de la radiografía que vimos. Y en el pulmón derecho vemos cómo hay ausencia de sliding. Se ve que hay movimiento torácico, inspiratorio, expiratorio del paciente, pero hay una ausencia del sliding en esta línea bien hipocogénica. Y ven que se reverbera, ¿no? Por lo tanto, hay ausencia de sliding y persistencia de las líneas A. Bueno, aquí estamos viendo una neumonía típica asociada a la ventilación mecánica que generalmente se da en la base derecha. Bueno, veamos aquí una curva de flujo donde lo que estamos observando que hay un flujo inspiratorio desacelerado, pero está cortado, por lo cual el flujo inspiratorio es insuficiente, entonces se va generando autopip. Si nosotros el tiempo inspiratorio lo prolongamos un poco más, vemos que casi la inspiración llega a cero, no generando atrapamiento alveolar. Pero no le es suficiente a este paciente, por lo cual el tiempo inspiratorio, si lo vamos a prolongar más, fíjense qué es lo que pasa con la curva, donde casi ya la final de la inspiración llega a cero, por lo cual se abre la válvula expiratoria y de esa forma no se genera autopip. Una de las últimas cosas que vamos a ver rápidamente es el retiro de la ventilación mecánica y el uso de la ultrasonografía en el weaning. Pacientes en unidades de cuidados intensivos con apoyo ventilatorio mecánico se documenta que pueden fallar en la extubación de un 25 a 30%. Se demostró que la atrofia del diafragma durante la ventilación mecánica ocurre tempranamente, previo al desarrollo de la atrofia de la musculatura periférica.
La PIP podría acelerar el proceso de atrofia, ya que la posicionaría al diafragma de forma inactiva en situación de acortamiento. Hay diferentes publicaciones, esta una de las primeras, desde hace más o menos unos 18 años, de la CHES, donde habla sobre la evaluación ultrasonográfica del movimiento del hígado y el vaso como outcome de extubación. Entonces, este estudio prospectivo observacional demostraron los movimientos diafragmáticos por ecografía y vieron que si ese diafragma tenía un valor mayor a 1.1 centímetros, había una sensibilidad de un 88% y una especificidad del 82% para predecir una extubación exitosa. Otra cosa que también se hace es la medición del grosor diafragmático. Para su abordaje se toma el traductor lineal, planar, de 7 a 12 MHz, el paciente en decúbito, supino, y se posiciona la sonda del traductor entre el octavo y el noveno espacio intercostal a nivel de la línea medio axilar, como muestra aquí en la foto. Se aprecian tres capas distintas, una es la capa central hipocogénica, que es el diafragma, rodeada de dos capas hiperecogénicas, que es el peritoneo y la pleura, como se ve acá. Diafragma, peritoneo parietal y la pleura. Se toman entonces medidas de grosor diafragmático en inspiración y en expiración. Y la fracción de engrosamiento diafragmático o el delta del grosor diafragmático se calcula con el grosor máximo menos el grosor mínimo del diafragma dividido el grosor máximo, y esto por 100. Esta es también la forma de medir. Con traductor convexo se ve cómo excursiona el diafragma, este paciente que está en modalidad de Winning, y también se visualiza en la parte de acá abajo cómo se ve el grosor diafragmático que cambia en la inspiración y en la expiración. Bueno, a raíz de estos estudios se presentaron diferentes trabajos de investigación, como este del 2016, que habla sobre la ecografía diafragmática como nuevo método predictor de la extubación. Se evaluaron 54 pacientes que pasaron con éxito la prueba de ventilación espontánea, y se ha reportado que 50 pacientes extubados exitosamente presentaron como valor medio de excursión diafragmática más de 10.5 milímetros, con un 87% de sensibilidad y 71% de especificidad, y una fracción de engrosamiento diafragmático mayor al 34%, con una sensibilidad del 90% y una especificidad del 64%. Por lo tanto, como ven, se utiliza bastante hoy actualmente como método complementario a la ecografía para predecir extubaciones exitosas. Les dejo acá una bibliografía, un lindo trabajo, un review sobre ecografía guiando la ventilación mecánica. De esta forma llegamos a las conclusiones, a la parte final de esta charla, donde lo que hay que recordar es que antes de intubar al paciente, pensar si el paciente puede tener ventilación no invasiva. Las variables ventilatorias es el control de la inspiración, que puede ser por presión o por volumen, y el control de la expiración, que es utilizando la PIP. Y también pensar qué tipo de modalidad ventilatoria es la más adecuada para nuestro paciente. Siguiendo con las conclusiones, acuérdense que la presión plató no debe superar los 30 milímetros de mercurio, como decía Tobin, porque esto es un riesgo de barotrauma y volutrauma. Y la FIO no debe superar nunca concentraciones de oxígeno, porque ya son tóxicas, sobre todo mayores al 60%. Por lo tanto, de esta forma, para evitar aumentos de la FIO, utilizar PIP de forma creciente para poder reclutar más alvéolos y de esta forma mejorar nuestra hematosis. Bueno, muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo en la próxima.